Alejandro Magno, el conquistador del mundo antiguo. ¿Cómo un joven de apenas 20 años se convirtió en el conquistador más grande de la historia? ¿Cómo logró forjar un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India? Hoy en Famipedia te contaremos la increíble historia de Alejandro Magno, el hombre que desafió al mundo y cambió la historia para siempre. Infancia y formación. Alejandro nació en el 356 a.C. en Macedonia, hijo del rey Filipo II y de Olimpia de Epiro. Desde niño mostró una inteligencia y ambición excepcionales. Fue educado por nada menos que Aristóteles, quien le enseñó ciencia, filosofía y estrategia militar. Inspirado por la Ilíada de Homero, Alejandro veía en Aquiles un modelo a seguir. A los 16 años ya gobernaba temporalmente Macedonia y a los 18 lideró la caballería en la batalla de Queronea, asegurando la supremacía de su padre sobre Grecia. El ascenso al trono. Pero todo cambió en el 336 a.C. cuando su padre fue asesinado misteriosamente. Alejandro, con solo 20 años, tomó el trono. De inmediato, aplastó rebeliones en Grecia y destruyó Tebas como advertencia. Con el control absoluto, dirigió su mirada a un enemigo mayor, el Imperio Persa. La conquista del Imperio Persa. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con su ejército y comenzó su campaña. Primera gran victoria, Batalla del Gránico, 334 a.C. Luego, enfrentó a Darío III en la Batalla de Isos, 333 a.C., obligándolo a huir. Tomó Egipto sin resistencia y fundó Alejandría, una ciudad que sería clave en la historia. Finalmente, en la Batalla de Gaugamela, 331 a.C., venció definitivamente a los persas y Darío III fue asesinado. La expedición a la India. Con el imperio persa bajo su control, Alejandro siguió avanzando. En el 326 a.C. cruzó el Indo y derrotó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Pero aquí su ejército se rebeló. Después de años de guerra, sus soldados querían volver a casa. Alejandro, a regañadientes, decidió regresar. La muerte de Alejandro y su legado. En el 323 a.C., mientras planeaba nuevas conquistas en Babilonia, Alejandro enfermó y murió a los 32 años. Su imperio, el más grande de la historia hasta ese momento, se dividió entre sus generales. Pero su legado vive hasta hoy. Fundó más de 70 ciudades, expandió la cultura griega por todo el mundo y cambió la historia de la humanidad. ¿Qué opinas de Alejandro Magno? ¿Crees que fue el mejor conquistador de la historia? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Famipedia para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.